tan interesante. Espero que sea de bendición para todos, que pueda abrir nuestros ojitos, ¿no? Para poder identificar esta corriente en nuestro siglo. Vamos. Sí, así es una de las razones por las cuales nos vemos en la necesidad de compartir algunos de estos temas, especialmente porque son temas que no son tan fáciles de identificar, corrientes que no son tan fáciles de identificar en nuestros días, pero que una vez conocemos las características de ellas, nos damos cuenta que realmente están inmersas dentro de nuestras propias culturas. Estas charlas que damos en estos horarios diferentes a los que normalmente estamos acostumbrados no pertenecen pues a un programa académico, simplemente las compartimos a través de diferentes medios, a través de YouTube, a través de Facebook, y la idea es poder llegar posteriormente a diferentes personas en la iglesia latinoamericana principalmente. Le doy la bienvenida a todos quienes están en este instante. Muchísimas gracias por estar presentes. Este es un tema que no será demasiado extenso, pero les insisto, si es un tema que realmente es preponderante, es interesante conocerlo. Y bueno, vamos a hablar del marcionismo en el siglo XXI. Primero, pues, para quienes no tienen conocimiento, tendremos que identificar un poco quién es Marción, ubicarnos geográficamente. Tengo aquí de fondo de pantalla, en mi fondo, una imagen de Turquía. Nos vamos a ubicar en esta región. Y adicionalmente ahora en la pantalla de sus dispositivos, quiero llevarlos hasta el siglo I. Una de las características fundamentales de la iglesia primitiva es que tenía un gran número de nuevos creyentes. El crecimiento fue muy rápido. Teníamos predicadores que eran muy eficientes, predicadores que en una sola de sus reuniones convertían a 5,000, a 10,000, muy eficiente. Realmente el mensaje muy bien explicado, muy bien difundido, y las personas con muchísimo deseo de conocer más de Cristo, de participar más de la iglesia, de conocer de una doctrina que por fin, a diferencia de todo lo que habían conocido anteriormente, les llevaba algo más allá de la religión. Siempre el hombre ha estado destinado a buscar algo superior. Siempre tenemos la tendencia de reconocer que existe algo que es superior a nosotros, y muchas personas le llaman de diferentes maneras. Nosotros entendemos que Dios está con nosotros y que es realmente el creador de todo lo que existe, y que a través de ese proceso de creación pues somos hechos no solamente a su imagen, sino luego más adelante a través del proceso de la redención convertidos en sus hijos. Y eso es lo que nos diferencia de todos los demás. Y entendemos a Dios como una persona, como alguien que tiene a Dios Padre, como una persona que tiene unas características individuales únicas y absolutas, a diferencia de pronto de otras corrientes o de otras doctrinas que tienden a quitarle características a Dios o a ajustar las características de Dios para que se acomode más hacia su propio beneficio, hacia su propio deseo. De manera que posterior a la muerte de Jesús hay un periodo de persecución. El Imperio Romano hace un ejercicio de atacar la iglesia de manera constante. Se consideran amenazados políticamente por alguien a quien llamaban el Mesías, el Hijo de Dios, quien tenía derecho sobre todos los reinos del mundo, y esto políticamente le afecta al imperio, de manera que consideran que estas personas, esta gente a quien comienzan a llamar los del camino, pues realmente eran considerados demasiado peligrosos. Y los del camino siempre han sido peligrosos para todos los gobiernos, para todos los sistemas políticos que consideran que pueden ejercer una autoridad espiritual sobre las personas, de manera que no era esto la excepción, saliendo apenas del primer siglo, entrando al segundo siglo. Muchas personas inquietas por lo que estaba ocurriendo con el mundo, quiénes eran estas personas, qué era este mensaje extraño,
todavía para hoy en muchos países el cristianismo es un mensaje muy extraño, entender a un Dios único y entender que Dios es capaz de hacerse hombre para otorgar la salvación de quienes quieran aceptarlo, pues es un mensaje que es difícil de entender, difícil de comprender para muchas personas. De manera que dentro de esos primeros 2 y 3 siglos posteriores a Jesús, en los 3 primeros siglos, encontramos no solamente una fuerte corriente cristiana que comienza a dispersarse por el mundo en diferentes zonas geográficas, sino que terminamos también entendiendo que se forman las diferentes y principales herejías que conocemos también hoy en día, derivadas por supuesto del cristianismo. Y cuando hablamos de una herejía no nos referimos en este caso a otro tipo de religión, sino a lo que yo quiero referirme en este instante es a algo que surgió del cristianismo, que hacía parte de la iglesia y que siendo parte de la iglesia se alejó de la enseñanza de la iglesia y comenzó a distorsionar el mensaje. Y hay una gran variedad de ellas. Hoy hablaremos básicamente de Marción y del marcionismo como uno de los eventos intelectuales y pseudoespirituales más fuertes dentro de estos 3 primeros siglos de vida del cristianismo y que ha influido notablemente dentro de la iglesia y dentro del pensamiento humano, incluso hasta nuestros días, a pesar de que no se reconozca como tal. En muchos textos nos dicen que el marcionismo realmente desapareció, que sobre el siglo V ya no se tenía rastros de él, pero como veremos, hoy en día tenemos, a pesar de que no se le llame exactamente igual, muchísimos de los fundamentos de esta doctrina que realmente ha provocado un daño inmenso dentro del cristianismo y dentro de las vidas de muchas personas. A lo largo de los siglos, quien ha ejercido la autoridad política o quien ha ejercido el poder religioso termina siendo quien define el concepto de herejía. Fíjense cómo ustedes conocen que la doctrina romana ha definido como herejía prácticamente a todos los movimientos cristianos que surgen principalmente a partir de la Reforma, bueno, incluso un poco antes de la Reforma, digamos, los promotores iniciales del pensamiento que posteriormente causó la Reforma ya eran considerados como herejes. Entonces este concepto de herejía es fundamental que lo podamos definir bien, porque cuando leemos libros de historia secular o cuando leemos ciertos documentos, depende de quién sea su autor, podemos entonces llegar a encontrar que se califica como herejes a muchos de los movimientos que realmente sirvieron de fundamento para lo que es la iglesia cristiana de hoy en día. Para Roma, el cristianismo es una herejía, hasta el punto en que algunos llegan a hacer una distinción, por ejemplo, entre católicos y cristianos. A veces le preguntamos a alguien, ¿tú de qué religión eres? O le preguntan a alguien qué religión eres. Y muchos dicen, yo soy católico. Cristiano no, católico. Es decir, alcanzan a encontrar una diferencia entre esos 2 términos. De manera que dentro de la iglesia cristiana evangélica también se tienen algunas de esas diferencias doctrinales. Algunos les preguntan que si son cristianos y dicen que no, que son evangélicos. Entonces parece que a veces se nos confunden un poco las doctrinas, se nos confunden un poco las enseñanzas y como que el cristiano hoy en día no sabe en qué área ubicarse, no sabe qué es lo correcto, no sabe qué es bueno. Muchos cristianos tienen conocimientos que deberían ser básicos, pues realmente están alterados, están modificados, están siendo considerados como unos movimientos o como unos conocimientos que tienen unas diferencias doctrinales importantes con respecto a la escritura, y el cristiano pues hoy en día ha perdido o está perdiendo mucha de esa identidad que ha sido tan difícil de generar durante el transcurso de los siglos. Sobre la Edad Media y un poco antes encontramos entonces la definición de herejía, básicamente hecha por el
por Roma, y en la que se consideraban como herejes, insisto, a todos los reformadores y a todos estos movimientos que terminan dando origen a la iglesia cristiana como la conocemos el día de hoy. Y son muy pocos los eventos en los cuales tanto la iglesia cristiana como por ejemplo la organización romana, o incluso en aquella época cuando hablamos de Marción, estamos hablando de los cristianos tanto de origen griego como de origen latín, muy pocas veces se han puesto de acuerdo sobre calificar a una herejía en un mismo momento. Pero es justamente Marción quien logra unificar ese concepto, tanto los cristianos de origen griego como los cristianos de origen latino terminan encontrando en Marción una gran enseñanza equivocada que distorsionó fundamentalmente las bases de lo que se había propuesto en los primeros siglos posteriores a Jesús. Las herejías tienen una característica, y es que no solamente tienen la habilidad de enraizarse rápidamente, sino que tienen la habilidad de regresar también, porque tienen una especie de vida propia. No debemos desconocer que hay un fondo espiritual en todo esto, y tienen esa habilidad de tocar la mente, de tocar el intelecto de las personas, y aún con el paso de los años, con el paso de los siglos, terminan regresando. El marcionismo tiene esa habilidad, es una doctrina que está fundamentada en el análisis del comportamiento de Dios y de lo que nosotros creemos que debería ser el comportamiento de Dios. Como cuando nosotros queremos que otra persona tenga ciertas características o que tenga ciertas actitudes o responsabilidades que sean básicamente las que nosotros deseamos, que el otro haga lo que nosotros queremos y que no tenga autonomía o que no tenga personalidad individual. El marcionismo básicamente encontró que Dios tenía unas características que no eran aceptables para los hombres, que no eran aceptables para ellos. Marción encontró que Dios tenía unas características que realmente no eran compatibles con lo que él consideraba que debía ser Dios o que debía ser el cristianismo. Encuentra unas características en Dios que lo hacen desagradable. Todo este hecho de tener que someterse a un juicio, de tener que someterse a una responsabilidad por los actos que uno realiza, pues le parece a Marción que no es una característica adecuada de Dios. Dios no debería ser un Dios que juzga, Dios no debería ser un Dios poco tolerante con el pecado, Dios no debería ser un Dios que no perdone bajo ciertas circunstancias. De manera que para Marción, pues este Dios que nos presenta básicamente el Antiguo Testamento es un Dios que no es deseable, que no es agradable, un Dios que no es aceptable por el hombre. Y otra característica fundamental que encontramos dentro de la concepción de Marción es el hecho de que el hombre es autosuficiente, tiene capacidad para resolver muchas cosas. De fondo en esta imagen, una pintura que se llama La Invencible. El autor es José Garner de la Peña. Y lo que quiero representar para ustedes es el hecho de que para muchos hombres la autonomía del hombre es suficiente. El hombre es suficiente para alcanzar cosas. El hombre tiene habilidades, tiene conocimiento, tiene ingenio, tiene fuerza, tiene las habilidades necesarias que le van a permitir avanzar en cuanto, no solo en cuanto a la ciencia, sino en cuanto al conocimiento en general de todas las cosas, y por supuesto autosuficiencia para poder encontrar el camino adecuado para la salvación. En muchos casos hoy en día reconocemos que es más fácil para algunos negar la existencia de Dios o modificar la personalidad de Dios con el objetivo de no sentirse juzgados o de no reconocer la falla en la actuación de vida que cada uno tiene. Es así como vamos a encontrar a un Dios que
prácticamente pues está en contra del hombre, es un Dios que termina siendo agresor, no es un Dios que vela por la vida del hombre, sino que al contrario procura el mal para el hombre. Una de las características del marcionismo justamente es no reconocer los textos que, a pesar de que fueron leídos y practicados por Jesús, pues no los reconoce porque considera que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es una entidad diferente al Padre de Jesús o al Creador de Jesús, porque encuentra unas características que para él son diametralmente opuestas en cuanto a la personalidad de cada uno de esos seres superiores a quienes reconoce de forma individual. Entonces vamos a ubicarnos un poco acá en la historia de quién era Marción. Nos estamos ubicando también sobre el siglo segundo y estamos hablando de la secta marcionita o del marcionismo, que se convierte por supuesto en una doctrina. Marción establece el concepto de dualismo, y aunque no lo establece, digamos, como filosofía propiamente dicha, implícitamente está este concepto bien definido dentro del marcionismo. También encontramos en el marcionismo un protonocticismo. El principal elemento de salvación para un hombre, según el gnosticismo y el protonocticismo, es que la salvación proviene de un conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de instituciones místicas o esotéricas. No necesitamos a Jesús como elemento salvador, no necesitamos una intervención directa de Dios. El hombre, recuerden, decíamos hace un momento, es autónomo, es autosuficiente, tiene capacidad propia, no solamente para actuar en la vida terrenal, sino que tiene capacidad para lograr la salvación. Existe para el marcionismo un Dios que termina siendo un desconocido, que termina siendo ajeno al mundo, pero que es revelado por Jesús. Este Dios revelado por Jesús es un Dios diferente al que encontramos en el Antiguo Testamento. Ese ser que encontramos en el Antiguo Testamento es un Dios inferior, de ahí el concepto de dualismo. Es un Dios inferior al mostrado por Jesús. En palabras de Marción, recibe el nombre de Demiurgo. El Demiurgo es a quien Marción identifica como el Dios de los judíos. Y básicamente considera que todo el concepto de la ley que fue llevada a los judíos, pues es una ley imperfecta. Y Moisés hacía caso al Demiurgo, a este Dios de los judíos, y no tiene que ver básicamente con las enseñanzas que tenemos en los evangelios. Recuerden ustedes que Marción únicamente reconoció como válido el Evangelio de Lucas, al cual le quitó sus 2 primeros capítulos. Más adelante veremos ampliamos un poco este concepto. Entonces entendemos en el Antiguo Testamento, según Marción, una ley que es imperfecta, pero que es totalmente contraria a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Encontramos unas enseñanzas que son absolutamente contrarias, que Marción no encuentra relación entre un texto, el antiguo texto, y el nuevo texto, no encuentra una relación real. Considera que tanto el Dios del Antiguo Testamento como el Dios del Nuevo Testamento son diferentes, que el Dios del Antiguo Testamento, el Demiurgo, es el Dios de los judíos de aquella época, pero que no tiene nada que ver con el Dios que nos muestra Jesús, porque tiene unas características espirituales que también son completamente diferentes. Los quiero ubicar en este momento en la región de Asia Menor, en Sinope, la ciudad que se conoce hoy como Sinop, en Turquía.
el punto que está marcado en color rojo realmente hace referencia a la ubicación actual de Sinop el día de hoy. Observen ustedes esta área geográfica, es un área que económicamente es muy rica. Está ubicada, Sinop es una ciudad costera, es un puerto también, y en aquella época era un puerto de comercio muy importante, de manera que encontramos también una de las características por las cuales el marcionismo termina expandiéndose con tanta facilidad, y es que al ser esta región una región costera que permitía a las personas poder realizar intercambios no solo comerciales, sino en general de conocimiento. Los puertos históricamente siempre han sido, las ciudades puerto, han sido ciudades desde las cuales se expande mucho el conocimiento, la cultura, el comercio, las enfermedades, bueno, desde los puertos, porque obviamente son puntos de interconexión internacional. Entonces encontramos allí, en el siguiente acercamiento, mejoramos la ubicación. Fíjense cómo está ubicada prácticamente en el centro del Mar Negro, y en un sector que es relativamente rico, toda esta región de Medio Oriente, que tiene una gran influencia económica. Bueno, no ocurría solamente en aquella época, también ocurre en el día de hoy. Un acercamiento adicional a la derecha de sus pantallas, algunos de los paisajes que pueden encontrar el día de hoy en Sinop. Estos paisajes probablemente sean los mismos, sin mucha variación, que los que conocieron los personajes a quienes nos estamos refiriendo. Acá tienen una vista de la bahía de Sinop, cómo se ve actualmente, cómo se ve al día de hoy. Y encuentran una región ustedes pues realmente muy, muy rica, una región que permite una muy buena conectividad con otros puertos, una ciudad que comercialmente era muy activa y permitía un gran intercambio. Nuevamente regresamos a una visión general del mapa. Encontramos también a Marción como un hijo de un obispo de esta región que estoy marcando acá en este mapa, que es la región que se llama Ponto. Toda esta región que están viendo en la pantalla es la región del Ponto. Y debido a sus actividades comerciales como naviero, pues acumuló una gran riqueza. Una de las características, digamos, de Marción como comerciante es que era muy hábil, era muy ingenioso, tenía una gran habilidad comercial y tenía la posibilidad de contar con una gran cantidad de recursos económicos que más adelante incluso utilizaría para poder hacer parte de la iglesia. Toda esta región estaba dirigida religiosamente por el papá de Marción, quien era en general el obispo de toda esta región que tienen en pantalla. Una vista general también de la misma zona. Estamos en la misma ciudad. Recuerden que la ciudad es Sinop. Esta es una vista general de Sinop. Epifanio de Salamina, Epifanio básicamente, un escritor, historiador, nos cuenta un poco acerca de la historia de Marción. Nos cuenta que fue excomulgado por su padre por seducir a una mujer que era virgen en aquella época, y que pues él se consideraba que había faltado a los principios espirituales que se profesaban. Entonces, recuerden, el obispo, papá de Marción, digamos, regía sobre toda esta área, la misma área que estamos mostrando acá en la imagen. Y hay un escrito de Epifanio que se llama así el Panarión, conocido también como el Adversus Haereses, en las fechas que encuentran ustedes allí en pantalla. Es un escrito que no es muy conocido de Epifanio, pero que trae alrededor de unas 80 doctrinas heréticas que estaban ya vigentes
en esta época. Y fíjense ustedes que estamos hablando del 374-377 aproximadamente, de manera que estamos hablando apenas de unos 3 siglos, casi 4 siglos posteriores a la existencia de Jesús, 3 siglos aproximadamente, un poquito más. Pero ya teníamos un resumen, según Epifanio, alrededor de unas 80 doctrinas heréticas, dentro de las cuales se destaca la doctrina marcionista, la que estamos revisando hoy en día. Tal vez en otras ocasiones tengamos la oportunidad de ver algunos de estos otros movimientos que preocupaban a la iglesia de los primeros siglos. No hay otro documento que haga una relación histórica tan precisa de las doctrinas que ya estaban siendo consideradas como herejías por el cristianismo de estos primeros siglos. Continuando con la historia de Marción, encontramos a un personaje que, gracias al poder que le ofrecían sus riquezas, viajó a Roma. Se cree que alrededor del año 140, y la idea era intervenir en la propagación de la fe. Él escuchó del cristianismo, fue, digamos, yo no diría que inicialmente se convirtió al cristianismo, pero que escuchó la doctrina, de manera que él viaja a Roma, pues porque allí la iglesia cristiana había tomado mucha fuerza y estaba teniendo cierto respaldo por parte del Estado. Inicialmente fue aceptado como integrante de la iglesia, y hay una historia que nos habla acerca del pago que él hace de 200.000 sestercios. Esta es una imagen de esa moneda que estaba vigente en aquella época. Un sestercio equivalía aproximadamente a 100 salarios de un año, una gran cantidad de dinero, y lo pagó a la iglesia, digamos, inicialmente como una ofrenda. Y esto lo pone a uno a pensar en la validez de las ofrendas que se reciben en algunas congregaciones, simplemente con el objetivo de permitir que algunas personas que pues tienen ciertos recursos hagan parte de la organización interna de las congregaciones. A veces uno encuentra congregaciones que, movidas básicamente por esta necesidad económica o por el deseo económico, terminan aceptando dentro de sus líderes a algunas personas simplemente por el hecho de que hacen aportes económicos. Esto no es nuevo, esto le ocurrió también a la iglesia en Roma. Esa cantidad de dinero que aporta Marción a la iglesia le sirve para ser aceptado como integrante de la iglesia. Inicialmente creemos que sin ningún tipo de mala fe de parte de quienes reciben la ofrenda, y pues con el objetivo también de trabajar en las cuestiones propias de la iglesia. Sin embargo, muy pronto, alrededor de unos 4 años después, sobre el 144, ya se presentan entre Marción y los principales líderes de la iglesia, se presentan unas diferencias doctrinales importantes, y esto provocó que Marción fuera expulsado de la iglesia, fuera expulsado, excomulgado exactamente de la iglesia que estaba vigente en Roma en aquella época. Pero Marción no se va solo, se lleva una gran cantidad de personas también a quienes había convencido con su doctrina. Nuevamente encontramos un ejercicio que ocurre todavía el día de hoy en algunas congregaciones, cuando alguien que no está de acuerdo con la enseñanza de sus pastores o con alguna posición que considera que no es correcta, pues termina abandonando la iglesia y produciendo el cisma incluso de las congregaciones. Es decir, que no solamente se va, sino que arrastra a algunas personas junto con él, con el objetivo pues de mantener unas enseñanzas que considera que son las correctas. Esto ocurre, fíjense desde cuándo comienza a ocurrir esto. Ya estamos hablando en el 144, unas divisiones importantes, pero unas divisiones en la iglesia que vienen a generar una trascendencia importante con el paso de los siglos. Tertuliano, un historiador, nos cuenta que Marción al final de su vida realmente se convirtió al cristianismo y que reconoció su error, y que uno de sus compromisos fue pues
lograr que sus seguidores regresaran al camino correcto de la iglesia. Sin embargo, Marción muere antes de que esto ocurra, de manera que las enseñanzas que él había producido quedan extendidas dentro de toda esta amplísima región geográfica que ya les he mencionado. Así que si es cierto lo que nos cuenta Tertuliano, que realmente pues parece ser un evento histórico real, el daño que produjo Marción no logró ser corregido por él mismo debido a que la muerte pues lo alcanzó antes de que esto ocurriera. La herejía de Marción ha sido juzgada por muchísimos de los grandes líderes de la iglesia. A veces estas imágenes de pronto no me gusta usarlas tanto porque parece que como que uno estuviese de acuerdo con ciertos personajes del movimiento romano, pero muchos de ellos, incluso que hicieron parte de Roma, reconocieron los errores de ese movimiento y se retiraron de él, pero las imágenes que persisten de ellos son estas, de manera que por eso las utilizo, no porque estemos de acuerdo con la iconografía, ni estemos haciendo una apología de la iconografía ni de los personajes que están allí. Los vemos más como historiadores, los vemos más como como unos líderes importantes que después de cierto tiempo lograron algunos corregir los errores doctrinales a los que fueron sometidos, y algunos de ellos simplemente pues hay que verlos como realmente como creyentes, como cristianos, pero simplemente con el paso del tiempo algunas personas se han encargado de representarlos con estas imágenes, así que tampoco es que le presten mucha atención a las imágenes, simplemente para tratar de hacer referencia de algunos de los personajes históricos importantes que consideraron que Marción y su doctrina pues eran una herejía. Entre ellos encontramos a Justino, a Ireneo, a Clemente, a Hipólito, a Orígenes, que realmente son personas que escribieron en favor del cristianismo. Encontramos a Tertuliano, por ejemplo, quien narra que Marción, dice textualmente, plantó iglesias como las avispas hacen nidos. Es para que ustedes vean el impulso que tenía Marción como misionero. Realmente él, gracias a la capacidad económica con que contaba, tenía la posibilidad de hacer muchos viajes, de organizar reuniones, de llegar a un gran número de personas, de influir económicamente, y esto hizo que se crearan muchas iglesias, entre comillas iglesias, muchas organizaciones que dependían de su pensamiento. Policarpo, que es otro gran historiador, alcanzó a referirse a Marción con unas palabras muy fuertes, le llama el primogénito de Satanás. Y fíjense ustedes que todas estas personas, todos estos historiadores, escritores, algunos de ellos incluso opositores entre sí, llegaron todos a coincidir que el daño tan profundo que hizo Marción con su doctrina a la iglesia de aquella época y pues de los siglos posteriores. Esta imagen que tenemos acá es una imagen de la NASA. Nos está mostrando el delta del Nilo, es una imagen bonita, el delta del Nilo en la noche. Todo lo que está iluminado, el delta del Nilo, la región por la cual se extendió el conocimiento de Marción, la ciudad de Marción, realmente fue una zona geográfica muy importante, muy amplia. Marción fue un gran lector de Pablo, del apóstol Pablo. Le gustaba muchísimo del apóstol Pablo en cuanto a sus enseñanzas, sin embargo, también fue selectivo con él. No incluyó, por ejemplo, dentro de Marción crea su propio canon, es decir, crea su propia Biblia, una Biblia que estaba formada por el Evangelio de Lucas y por las cartas de Pablo, pero no todas las cartas de Pablo. Él decide que la epístola
a los hebreos no debe hacer parte de los escritos que él va a utilizar para enseñar, y tampoco las epístolas que se consideran pastorales, de manera que Timoteo y Tito tampoco aparecen dentro del canon de Marción. Algunos reconocen a Marción solamente como el creador del primer canon bíblico, o una aproximación de canon, porque es este documento de Marción el que por fin reúne varios documentos en uno solo, en este caso el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, las que le gustaron. Entonces, siendo un gran adepto de Pablo, siendo griego, pues no lograba él ideológicamente entender cómo el cristianismo podía mantener una relación con el judaísmo, cómo el cristianismo para Marción era algo totalmente opuesto, diferente al judaísmo. También consideró que la Septuaginta, la versión de los 70, no era una versión auténtica, que era una versión equivocada, falsa, cosa que hoy en día pues entendemos que no es así gracias a todos los conocimientos que tenemos de arqueología bíblica y a todos los documentos antiguos que nos muestran pues que tiene realmente un contenido histórico válido. Pero Marción en su momento consideró que esta versión de los 70, la Septuaginta, no era auténtica y pues por lo tanto no tenía ningún tipo de autoridad. Consideraba también que únicamente debería entenderse al Nuevo Testamento como la fuente inspiradora, y al Nuevo Testamento que él organizó, que él armó, es decir, a su canon, como la única fuente real de sabiduría bíblica, que esos escritos eran los únicos que deberían ser considerados. Se ha descubierto que Marción fue discípulo de un maestro de nombre Cerdón, de quien se conoce muy poco. Básicamente lo único que conocemos de él es que fue maestro de Marción, porque pues, Marción fue un personaje que se destacó mucho más que este otro maestro que estoy refiriendo. Cerdón enseñaba que la ley mosaica y la ley cristiana entre sí no son compatibles, porque la ley cristiana es una ley de amor, mientras que la ley mosaica es una ley de represalia. Mientras que la una extiende la mano, la otra extiende la espada. Otro de los discípulos de Cerdón es Valentín. Es decir, Valentín fue compañero de estudios de Marción. Valentín se considera como gnóstico y como un gran promotor del gnosticismo ya en el siglo II. Los conocimientos o la escuela de Valentín constituye la estructura fundamental del gnosticismo de esa época y por supuesto del gnosticismo actual. Entonces encontramos dos vertientes, dos raíces importantes de unas teologías que definitivamente son muy contrarias al cristianismo, que tuvieron origen en Cerdón, que fueron desarrolladas por una parte por Marción con el marcionismo y por la otra parte con Valentín como una de las piezas fundamentales del conocimiento gnóstico desde este siglo II. De manera que Marción, influido por todos estos conocimientos, termina por entender de una manera diferente el cristianismo. Uno de los discípulos de Marción, de nombre Apeles, termina por modificar aún más la doctrina marcionista. Apeles era discípulo de Marción y él termina por expresar que el dualismo del gnosticismo no era lo correcto, sino que lo que realmente ocurrió es que la creación, toda la creación, fue obra de un ángel caído y no del demiurgo. Recuerden que el demiurgo es el nombre con el que el marcionismo identifica a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces esta cadena termina generando cada vez
con el transcurso de los años unos errores todavía mucho más complejos, mucho más graves. Encontramos a Apeles, que ya no solamente no indica que hay dos dioses, sino que pues, Dios solamente hay uno, que es el demiurgo, que es el Antiguo Testamento, el del Antiguo Testamento, pero que la creación no es de él, sino que la creación básicamente es del ángel caído. De manera que esto no le gustó mucho a Marción ni a los seguidores de Marción y terminan por expulsar a Apeles del marcionismo. Básicamente, no solo por esta doctrina, sino porque, en palabras de Tertuliano, Apeles había conseguido una mujer, estableció relación con una mujer que se llamaba Filumena, Filumena. Filumena decía que estaba poseída, pero poseída por un ángel, y que este ángel le daba revelaciones. Estas revelaciones fue las que Apeles leyó en público en la congregación marcionita, y bueno, todos estos conocimientos que él estaba expresando le valieron ser expulsado del marcionismo y por supuesto también del gnosticismo. ¿Por qué afectar los capítulos 1 y 2 de Lucas en la teoría marcionista? Porque a Marción no le gustaban. Y aquí tenemos un par de versículos que están apenas en el capítulo 1 de Lucas. El ángel le dice a Zacarías: no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces, de una parte está hablándonos de Juan el Bautista, y de otra parte, versículo 30, entonces el ángel le dijo a María: no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Siendo Lucas el autor, uno de los dos autores favoritos de Marción, pues estos dos primeros capítulos del Evangelio le causan mucho problema a la teoría marcionista, porque reconocerlos implica que Jesús es hijo del Dios del Antiguo Testamento, de manera que esto le generaba un conflicto absolutamente irreconciliable a su doctrina. No era posible entender cómo no reconocer al Dios del Antiguo Testamento cuando ese mismo Dios era padre de Jesús, a quien él sí reconocía. De manera que era más fácil eliminar, suprimir del Evangelio de Lucas estos dos primeros capítulos. Por las mismas razones también se suprimen las cartas de Pablo que no le eran afines a la teoría de Marción. Dentro de las características o las diferencias más bien que encuentra Marción entre el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, hablemos del Antiguo Testamento, considera que fue un Dios justo, considera que creó el universo, que dio la ley a Moisés, que realmente la dictó, que fue capaz de comunicarse con los profetas. Pero recuerden que este es un Dios diferente al del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que es vengativo, es un Dios que no tiene misericordia, es un Dios que no tiene amor. Y hay algunas características, las que están a la derecha en su pantalla, en azul, en donde este segundo Dios, el Dios del Nuevo Testamento, es un Dios bueno, es el Padre de Jesucristo, es el Padre que envía este Dios al mundo para que se acabe esa dureza que había sido puesta en los corazones de los hombres por el Dios del Antiguo Testamento. De manera que también Jesús, según el marcionismo, tiene ciertas características que lo diferencian del Jesús que nosotros conocemos a partir de lo que leemos en las Escrituras. Para Marción, Jesús tomó no la naturaleza de hombre, sino la apariencia de hombre. Hay una diferencia en esos conceptos. Tomar la apariencia, pero sin dejar su naturaleza de ser Dios. Y esto ocurre porque Jesús, pues definitivamente fue bueno, pero no sufrió, y no sufrió porque realmente no nació de una virgen, aunque no da una explicación muy clara de ese proceso, de cómo fue que nació Jesús. Entonces encontramos a un Dios que no se hizo hombre, sino que se hizo como
como si fuera hombre, tomó la apariencia, no tomó la naturaleza. Realmente Jesús no sufrió, no es posible que Dios haya permitido que Dios sufriera. Eso es algo que no cabe dentro de la teología de Marción. ¿Cómo es posible que un Dios vaya a permitir que su hijo sufra? No es posible que eso ocurra, de manera que Jesús realmente no sufrió, y no sufrió porque él no tenía naturaleza humana, sino solamente tenía aspecto humano. Con respecto a la resurrección, Marción habla de la resurrección de las almas, sí, la reconoce, pero no de la resurrección de los cuerpos, y que toda la materia, todo lo que existe, todo lo que es material, de todo el material del que están hechas las cosas y que estamos hechos nosotros, está debajo del Dios justo. Pero es una contradicción también en sí misma, porque este Dios a quien reconoce que fue justo, también es el mismo Dios al que llama malo. Es un Dios justo, pero es un Dios malo. De manera que la materia, por estar bajo control de ese Dios, es una materia mala. El cuerpo, por esa razón es que el ser humano, la carne humana es mala, porque está bajo el control de este Dios, que insisto, a la vez es justo, pero al mismo tiempo es un Dios malo. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios que sí es bueno, es el Dios que es, por supuesto, el Dios de amor, el Dios que perdona, el Dios que hace que las personas puedan tener una vida mejor, no solamente en este plano material, sino en el plano espiritual, porque lo que hace Jesús, según Marción, es venir a reconciliar al hombre y a liberarlo del Dios malo. Esta contraposición del Dios bueno contra el Dios justo se da porque el Dios bueno es quien vive en el cielo supremo. Según Marción, hay un cielo supremo. En ese cielo supremo está el Dios bueno, pero el Dios justo es inferior al Dios bueno. Quiero que por favor traten de comprender bien este mensaje, porque acá es donde se presenta una gran confusión siempre con la teología marcionista. Si bien es cierto que hay un Dios bueno, ese Dios bueno no es el mismo Dios justo. El Dios justo es Dios malo. Pero el Dios bueno es el que vive en el cielo supremo. Y el Dios justo es un Dios de nivel inferior. De manera que ese Dios justo no está en el cielo supremo, aunque haya sido el creador. El Dios justo es el creador. El Dios justo es el dueño del mundo. El Dios justo, dueño del mundo, es el Dios del Antiguo Testamento. De manera que se rechaza totalmente al Dios del Antiguo Testamento, porque es un Dios sangriento, es un Dios vengativo, es un Dios malo, es un Dios que no perdona, es responsable del mal, es responsable de la guerra. De manera que ese Dios no puede ser el Padre de Cristo. Ahí encontramos la razón de por qué retira del Evangelio de Lucas los 2 primeros capítulos, porque son contrarios a esta doctrina. Y definitivamente que el uso del miedo no puede ser utilizado para imponer obediencia. La obediencia debe ser simplemente resultado del amor. Y el amor como fuente, no como fuente, más bien como fundamento de la ética. Si quedan claros esos dos conceptos, entonces encontramos ahora la explicación de por qué ocurre ese canon, por qué se crea ese canon, el primer canon. Y realmente cuando la iglesia no tenía un canon, es decir, una Biblia como la tenemos armada hoy, con todos los libros que la conforman el día de hoy, en estos primeros años, uno de los reconocimientos que, si es que se puede hacer algún reconocimiento a Marción, fue justamente ese, el intento de crear un primer canon. Recuerden, solamente los escritos de Pablo, a los que quita las epístolas de Tito y Timoteo, y de Hebreos, y de Lucas, a quien le quita los 2 primeros capítulos. Y digo que pues es algo favorable en el sentido de que la iglesia como que en ese momento reacciona y se da cuenta que algo
está pasando, que algo equivocado está pasando, que no tenemos una unidad de criterios, que se están produciendo demasiadas enseñanzas erróneas y que hay que unificar los escritos. Y como reacción al canon de Marción, viene un movimiento que termina produciendo el canon que conocemos hoy en día. Igual duraría una gran cantidad de décadas más, pero que por lo menos fue el detonante para que se diera claramente la necesidad de tener un canon establecido. Continuando un poco con la doctrina marcionista, el demiurgo, recuerdan, el dios creador, se roba unos elementos lumínicos de algo que llama el mundo verdadero y con ellos crea el universo físico, lo que conocemos, la materia. Cuando ustedes se acercan un poco a la filosofía griega, encuentran estos conceptos también allí. Es claramente Marción influenciado por la filosofía griega, hace una mezcla. En algún momento más adelante, para quienes están tomando el programa de teología, veremos o verán el curso de sincretismo, y en sincretismo se alcanza a ver eso, lo que es la mezcla de diferentes corrientes para generar una corriente o un conocimiento nuevo. En este caso, pues un conocimiento equivocado, por supuesto, pero básicamente lo que enseña Marción es eso, el demiurgo toma unos elementos de lo que él llama el mundo verdadero, roba esos elementos del mundo verdadero y con ellos es que se crea el universo físico. Ahora, para justificar su forma de vida, su estilo de vida, era un estilo de vida en el que, con respecto al matrimonio, pues no consideraba que fuera correcto. Un personaje que tuvo varias mujeres, luego iba contra su propia creencia reconocer el matrimonio, de manera que no reconocía el matrimonio y consideraba que la procreación era un invento del Dios malo del Antiguo Testamento. Entonces, tener hijos es malo, el matrimonio es equivocado, la procreación definitivamente es un mal invento del Dios creador, del Dios malo. Y llegamos un poco a comprender cómo es que nosotros hoy en día encontramos a personas que quieren acomodar el cristianismo, acomodarlo de acuerdo a su propia forma de vivir, a su propio estilo de vida, llegar a acomodar el cristianismo sin querer abandonar el cristianismo, acomodarlo a lo que realmente ellos quieren. Encontramos unas Biblias, por ejemplo, que ya se publican masivamente, Biblias para homosexuales, en las que se justifica el homosexualismo y resaltan algunos versículos que ellos indican, por ejemplo, que son claramente pasajes que autorizan el homosexualismo. O, por ejemplo, el hecho de no tener una pareja estable, ciertas actividades ilícitas. Nos encontramos en una sociedad que no quiere sentirse juzgada por la maldad que produce, que no quiere sentirse juzgada por el aborto, por el robo, por el homicidio, que no quiere sentirse juzgada por robar, que no quiere sentirse juzgada por lo que sabe espiritualmente que está equivocado. Y es un poco la doctrina de Marción, acomodar la Biblia, ajustar la Biblia de acuerdo a mis propios intereses, a mis propias necesidades, a lo que yo quiero, las normas que nosotros queremos. Bajo el fundamento, el marco doctrinal de que Dios es amor. Dios siempre va a ser amor. No entienden cómo un Dios de amor puede llevar a alguien a juicio. No entienden cómo un Dios de amor puede llevar a alguien a condenación. Cómo alguien tiene que ser responsable por sus actos. Un Dios que consideran que es Padre de todos. Dios es Padre de todos, Dios es creador de todo, pero es a su vez un Dios que todo lo perdona, un Dios que no juzga. Son características que encontramos hoy en día y que hacen una perfecta interpretación de la doctrina de Marción.
hasta el punto de que no existe una responsabilidad hacia el futuro. No entendemos una responsabilidad hacia el futuro, podemos vivir como deseemos, porque no vamos a encontrar un Dios que sea castigador, ni un Dios que haga las veces de juez. No estamos hablando de un grupo de personas que no creen en Dios, no estamos hablando de un grupo de personas que no son cristianos, y estoy trayendo todo este ejercicio hasta el día de hoy, hasta nuestros días. ¿Cómo encontramos hoy en día una iglesia cristiana que está siendo modificada, está siendo argumentada en favor de un Dios que siempre va a estar representado únicamente por amor, porque es Padre? De manera que esa es básicamente si no su principal característica, su única característica. Una iglesia en la que Dios ama a todos, sin importar la condición en la que estén, sin importar sus actos de vida. Dios nos ama a todos por igual, negando un poco el concepto que dice que Dios ama al pecador pero no al pecado. Son dos cosas que son totalmente diferentes. El hecho de que Dios tenga la posibilidad, por ahora, que la puerta esté abierta para que el pecador entre y tenga la posibilidad de una salvación, es un hecho que no se reconoce en el cristianismo actual. Estoy hablando de unas vertientes cristianas que entienden que están siendo fuertemente influenciadas por estas doctrinas, por el Dios de amor, que no va a ser un Dios que castiga, por el Dios de amor, que no va a ser un Dios que nos juzga, de manera que podemos vivir como queramos, hacer lo que queramos, porque al fin y al cabo ya tenemos la salvación, y es una amalgama, es un sincretismo en el cual también metemos a Jesús y decimos, pues si Jesús ya vino y fue juzgado y ya nos limpió de todos los pecados, nos liberó de todos los pecados, pues no tengo ningún problema, yo puedo vivir como quiera, puedo pecar libremente, porque igual todos estos pecados ya fueron perdonados y tenemos un Dios de amor que no me va a condenar. Este es un poco el panorama de cómo el marcionismo evoluciona a través de los siglos y se hace presente hoy en nuestros días. Cómo nosotros encontramos una iglesia que tiene ciertos intereses, algunas veces económicos, algunas veces como que realmente no pasa nada, no tenemos ninguna consecuencia para quien comete una equivocación dentro de la iglesia. No se toma ningún tipo de medida ni de corrección, sino que nos encargamos de tapar entre todo lo que ocurre dentro de las congregaciones, simplemente porque Dios es amor y porque estamos llamados a perdonar. Si bien es cierto que esto existe como doctrina dentro del Nuevo Testamento, y que pues hemos sido llamados también a facilitar el mensaje entre las personas que no conocen, recuerden también, finalmente, ya para concluir, que el Evangelio tiene un escrito final, que es el Apocalipsis, en el cual se hace un llamado, y la gente tiende a confundir ese llamado y piensa que es para la gente que no es cristiana, piensa que el llamado que aparece en Apocalipsis es para el resto de la humanidad, y cuando uno lee los primeros capítulos de Apocalipsis se da cuenta que es un mensaje que está dirigido hacia la iglesia, hacia una iglesia que está pervertida, hacia una iglesia que ha caído en pecado, hacia una iglesia que predica abominaciones que no pueden ser permitidas dentro de la misma iglesia, pero que las toma como naturales. El Apocalipsis está dirigido no al mundo, el Apocalipsis está dirigido a la iglesia, es un manual de reprensión para la iglesia, es un manual frente al cual se le dice a cada una de las iglesias los pecados en los que está viviendo y que no son capaces de rechazar ni de dejar de practicar. El marcionismo como doctrina fundamental predica que Dios no es un Dios castigador, que Dios no es un Dios juez, contrario a lo que nos enseña claramente la Escritura a lo largo de todos los textos, en donde nos dice Dios es juez y es juez justo, y por el hecho de ser justo no puede dejar de llevar el castigo para quien peca, para quien comete el delito, porque si no fuera así, pues Dios se haría maldad, Dios se haría injusto, Dios sería maldad en sí mismo.
El hecho de que sea juez no significa que sea malo. El hecho de que sea juez significa que hay otro elemento, además del amor, que es la justicia, que es otra de las características de la personalidad de Dios. Dios no solo es amor, Dios también es justicia. Y al ser justicia debemos entender que hay una responsabilidad de vida, porque si Él ya dio a su Hijo para que pudiéramos obtener la salvación, lo peor que podemos hacer nosotros es desechar a Jesús y desechar la creación, entendiendo solamente como característica fundamental o prioritaria en Dios, que es un Dios de amor. De manera que todo lo que nosotros hacemos, de todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacer, tenemos que dar vamos a ser responsables de todo lo que nosotros hagamos, pues tenemos que dar cuenta, sea bueno o no sea bueno, pero tenemos que dar cuenta. Eso significa que vamos a ser llamados en algún momento a juicio, que tendremos que dar cuenta por lo que hemos hecho e incluso por lo que hemos dejado de hacer, porque el cristiano no solamente es juzgado por lo que hace, sino por lo que deja de hacer, porque si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, es considerado como malo. De manera que es una responsabilidad doble. A quien no sabe hacer lo bueno le juzgarán por lo malo que hizo, pero al que sabe hacer lo bueno se le juzga no solamente por lo malo que hace, sino por lo bueno que deja de hacer. Es una responsabilidad todavía mayor las exigencias del Nuevo Testamento, porque muchas personas creen que Jesús vino a facilitar las cosas y es una doctrina equivocada también. Jesús no vino a facilitar las cosas, Jesús vino a complicar las cosas. Si bien es cierto que con Él tenemos una salvación por gracia, el estándar que Jesús pone es mucho más alto, porque le dicen, oye, si en el Antiguo Testamento estaba prohibido tocar a la mujer del prójimo, y Jesús les dice, pues sí, pero ahora no solamente eso, sino ahora quien piense en la mujer del prójimo también va a ser juzgado. Es decir, también tiene una responsabilidad, el estándar, y no solo en esa área, el estándar que pone Jesús es mucho más alto en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que Él se hace responsable, y se hace responsable por el hecho de que Él cumple, y al cumplir, pues logra la redención por gracia, pero eso no significa que nos da una libertad plena para cometer todas las equivocaciones que queramos, todo el pecado que queramos para vivir en pecado. No es así como funciona. Estamos llamados al arrepentimiento, estamos llamados a acatar el perdón, pero también estamos llamados a cumplir, no solamente dejando de hacer lo malo, sino también a hacer lo bueno. Y entender, por supuesto, y predicar que siempre entendemos a Jesús y entendemos a Dios el Padre como amor, pero también tenemos que entender que Dios es juez y que es juez justo, y que por ser juez justo no va a dejar libre al pecador. Eso es algo que la gente tiene que entender, y lo que tenemos ahora es un pequeño tiempo que se está demorando unos días, un pequeño tiempo con una puerta abierta que está a punto de ser cerrada, y que una vez se cierre, ese periodo de gracia se cierra definitivamente, y que quienes no han cumplido conforme a lo que se establece en la Escritura, definitivamente van a ser juzgados y van a tener que responder por lo que han sido los actos de su vida. Bueno, de esta manera quería compartirles un poco lo que era la doctrina de Marción, así que les agradezco que hayan tenido unos minutos para compartirlo. Cuando tengamos un tema adicional les estaremos compartiendo.